buenas tardes para todos y todas. Recibo un especial saludo del doctor Jorge Luis Trujillo Alfaro, presidente del Consejo Superior de Judicatura, así como los demás magistrados y magistradas que integran la corporación. De igual manera, recibo un especial saludo de la doctora María Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. En la tarde de hoy les damos la bienvenida a esta conferencia virtual denominada Derecho a la Desconexión Laboral, Salud Mental y Vida en Balance. En ella la experta nos explicará al auditorio sobre los cambios sociales y en el mundo del trabajo emergidos por la pandemia del COVID-19 y la manera en que las medidas de cuidado alteraron la forma en la que se separa el mundo del trabajo y el mundo del descanso. Además, se brindará un panorama amplio sobre nuestras formas de trabajar y seguir siendo productivos. Esto pues, produjo una adaptación a las nuevas formas y demandas de los nuevos momentos de la vida. Así como las herramientas tecnológicas han cobrado más fuerza al generar nuevas experiencias de conexiones virtuales y vinculadas efectivamente a nuestros diferentes entornos y primordialmente en el mundo del trabajo. Si bien es cierto que el uso de tecnología ha sido favorable para seguir desenvolviéndonos en el mundo globalizado, también ha traído consigo algunas situaciones que están generando un impacto en la salud mental de los trabajadores y trabajadoras, y es el no tener una adecuada desconexión laboral, un derecho al descanso, es decir, la presión permanente de ser productivos, lo cual desvanece los límites entre el tiempo que debemos dedicar a nuestras actividades personales, familiares, de descanso, y el tiempo destinado a las actividades laborales. En la presente formación, entonces, se abordarán aspectos relevantes de la normatividad nacional en cuanto a los riesgos psicosociales, los conceptos sobre la desconexión laboral y digital, la Ley 2191 del 22, el impacto que genera en la salud física y mental del trabajador y la trabajadora, así como las ventajas y recomendaciones para lograr un balance entre la vida laboral y la vida pues, de trabajo, que nos ayudará a entender y comprender la importancia de lograr una desconexión laboral efectiva. Contamos para lo anterior con la participación de la doctora Lilian Arabia Agames, psicóloga, especialista en psicología clínica con amplia trayectoria laboral de más de 13 años, lo cual ha permitido consolidarse como una experta en el desarrollo del talento humano, en el abordaje en el mejoramiento de la calidad de vida a través del fortalecimiento de competencias dirigidas al ser, así como la construcción de temáticas relevantes que aportan a la intervención en riesgos psicosociales que se presentan en el mundo del trabajo. Se desempeñó en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como psicóloga de atención psicológica. Actualmente se desempeña como asesora de la ARL Positiva en temas relacionados con asistencia y asesoría técnica. Doctora Lilian Arabia Gámez, es un gusto tenerte nosotros. Siéntase bienvenida y tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor David. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias a la doctora María Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial. Un saludo extensivo al doctor Jorge Luis Trujillo Alfaro, presidente del Consejo Superior de la Judicatura. Saludando también a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas conectadas a esta conferencia virtual. En el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, como lo es la desconexión laboral, como una forma para disminuir el riesgo psicosocial. Para tal efecto, me voy a permitir compartir una presentación. Iniciamos entonces nuestra capacitación, nuestra presentación con una frase del escritor y premio Nobel John Steinbeck que nos dice: el arte del descanso es una parte del arte de trabajar. Bueno, sabemos que la emergencia sanitaria que vivimos a causa de la pandemia por el coronavirus fue una situación que nos generó muchos cambios en nuestro estilo de vida, que nos amplió nuestro panorama, como nos decía ahorita el doctor David, en nuestras formas, en nuestra visión, en nuestras formas de trabajar para seguir siendo productivos en este mundo globalizado, ¿cierto? Entonces nos permitió nos ha preparado, esta situación nos preparó para seguir dando respuestas a esas nuevas exigencias de la vida, a estas exigencias de esta nueva normalidad. Pero de esta manera se nos volvió también, vemos que se nos volvió una necesidad casi que constante el uso de las herramientas tecnológicas que han tomado aún más fuerza al tener esa capacidad de crear nuevas formas de comunicación en todos los entornos, pero especialmente en el entorno laboral. Pero ahora, bueno, si bien es cierto, el uso de las herramientas tecnológicas ha sido favorable para permitir que nos sigamos desenvolviendo en este mundo globalizado que va cada vez más acelerado, también ha sido importante que nos hemos dado cuenta que se han generado efectos por este uso desmedido de esta tecnología, por este uso excesivo de la tecnología, efectos negativos en la salud mental, en la salud emocional y en la salud en general en la población trabajadora.
De esta manera, ¿por qué? Y esto ha sucedido, ¿por qué? Porque esa hiperconectividad muchas veces no permite que se dé una adecuada desconexión laboral, lo cual desvanece esos límites entre el tiempo que nosotros debemos dedicarle a nuestras actividades laborales y el tiempo que ya hace parte de nuestro descanso, de nuestra intimidad personal y de nuestra intimidad familiar. Vamos a ver entonces qué nos dice la Organización Mundial de la Salud sobre esta situación. De acuerdo a los estudios realizados por la OMS, durante la pandemia, a partir de la pandemia se presentó un incremento en el 25% a nivel global de los casos de personas con ansiedad y depresión, trastornos que se pueden presentar por múltiples factores, pero entre ellos por el aislamiento social que a todos nos tocó. Perdón, ¿se fue la presentación? Discúlpenme, es que no estoy viendo la presentación. Ahí la estamos viendo, sí, doctora. Sí, la estamos viendo. Sí, qué pena. Trastornos que se pueden presentar, como les decía, por diversos factores, pero entre esos por el aislamiento social que a todos nos tocó vivir, por ese impacto psicológico generado por el diagnóstico de la enfermedad, por el duelo vivido por la pérdida de nuestros seres queridos, por esas situaciones de desempleo, de crisis económica, pero también por esa falta de equilibrio entre la vida laboral y la vida familiar que muchas veces surge por esa hiperconectividad. En este momento la invitación es de donde ustedes se encuentren conectados a hacer una autoevaluación y mirar cómo está su desconexión laboral. Hacer una puntuación del 0 al 10, siendo 0 que permanecen todo el tiempo por lo regular en jornadas laborales extensas, que terminan su jornada, una vez terminado su horario laboral, continúan revisando desde su celular el correo corporativo, que incluso estando en espacios, en momentos dedicados ya destinados a descansar y a compartir con la pareja, con la familia, siguen conectados, siguen pensando en el trabajo, en ese informe que quedó pendiente, y siendo 10 todo lo contrario, cuando pueden disfrutar de su tiempo libre, cuando se logran desconectar de su trabajo en el horario establecido, cuando les queda tiempo para sus intereses personales. Seguramente al hacer esta autoevaluación, algunos no van a estar muy conformes porque van a tener probablemente puntuaciones muy bajas que reflejan la dificultad que nosotros tenemos muchas veces para hacer esa desconexión laboral. Pero la idea no es animarse, sino más bien tratar con base en esta autoevaluación, empezar a evaluar cuáles son esos hábitos de pronto que hemos desarrollado en nuestra forma de trabajar y que hay que empezar a modificar, en dónde tenemos que hacer cambios para empezar a incorporar como esta revisión que nos permita ir mejorando en nuestro día a día. Bueno, ahora hablemos sobre los factores de riesgo psicosocial. Los factores de riesgo psicosocial son aquellas interacciones entre el medio ambiente del trabajo, las características del trabajo, las condiciones de la organización y las capacidades y las necesidades del trabajador. El Ministerio de Protección Social define los factores de riesgo psicosocial como esas condiciones psicosociales que al identificarse y evaluarse muestran efectos negativos en la salud de los trabajadores o en el trabajo. Y es que lo que sucede es que cuando hay una deficiencia en estas condiciones, lo que ocurre es que se pueden presentar daños psicológicos, fisiológicos o sociales, tal como nos los menciona la Organización Internacional del Trabajo y también la Organización Mundial de la Salud. Bueno, dentro de los principales factores de riesgo psicosocial que conocemos, que nosotros podemos identificar, están las condiciones peligrosas e inseguras de trabajo, las cargas de trabajo, las jornadas extensas, cuando la persona no tiene esa posibilidad de realizar pausas activas, no tiene la posibilidad de realizar descansos entre una actividad y otra. También la interferencia en la relación entre el trabajo y la familia. Y esto ocurre cuando usualmente en el tiempo que destinamos a descansar y a compartir con nuestra familia, nos toca atender situaciones, actividades ya relacionadas con nuestro entorno laboral. También se pueden presentar factores de riesgo psicosocial cuando se presentan situaciones de liderazgo negativo, relaciones negativas en el trabajo, cuando no hay solidaridad, cuando no hay compañerismo, y esto termina afectando la comunicación y el trabajo en equipo. Todas estas son condiciones que se deben controlar
dentro de una organización para que pueda funcionar adecuadamente y también para proteger la salud mental, psicosocial de los trabajadores, que debe ser la prioridad de todos. Bueno, ahora hablemos un poco sobre la normatividad de riesgo psicosocial que nos cubre en Colombia y que lo que busca es la promoción de la salud psicosocial y la salud mental de los trabajadores. En cuanto a normatividad, contamos con la Ley 1010 del 2006, por medio de la cual se adoptan las medidas para prevenir, corregir y sancionar todas las situaciones de acoso laboral o cualquier otro hostigamiento que se dé en el marco de las relaciones del trabajo. Contamos con la resolución 2646, donde se definen las responsabilidades para la intervención, la evaluación, la prevención, la identificación y el monitoreo permanente de esa exposición a los factores de riesgo psicosociales en el trabajo. A través de esta resolución también se definen el origen de las patologías ocurridas por el estrés ocupacional. Contamos con la Ley 1616 del 2013, que es la que busca garantizar el ejercicio pleno del derecho a la salud mental de la población colombiana, como a través de programas para la promoción de la salud y la prevención de los trastornos mentales. Contamos con la resolución 2404 del 2019, que es la que adopta esa batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial y también la guía técnica general para la prevención, promoción e intervención de los factores de riesgo psicosocial y sus efectos en la población trabajadora. Tenemos el COMPES 3992-2020 del 2020, que es la estrategia colombiana para la promoción de la salud mental, cuyo objetivo es, a través del fortalecimiento de los entornos sociales, mejorar esa promoción en la salud mental y esa atención en salud mental. Y tenemos la resolución 2764 del 2022, que ratifica esos referentes técnicos obligatorios para la evaluación, la identificación, monitoreo de esos factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Esta resolución 2764 fue la que derogó la resolución 2404 del 2019. Bueno, y ya que habiendo conocido un poquito el panorama sobre la normatividad nacional en cuanto a riesgo psicosocial, vámonos a nuestro tema central de esta conferencia, que es la desconexión laboral. Bueno, la desconexión laboral se define como ese derecho que tienen todos los trabajadores a no ser contactados por cualquier medio o herramienta, que bien puede ser tecnológica o no, para temas, para situaciones relacionadas con su actividad laboral, todo esto por fuera de su jornada de trabajo. Esto tiene un propósito, y es que los trabajadores puedan disfrutar de su tiempo libre, de sus vacaciones, de sus descansos, puedan desconectarse de todos esos medios informáticos y otros medios de contacto. El empleador, por su parte, debe evitar formular órdenes, asignar tareas, hacerle solicitudes y requerimientos al trabajador una vez haya finalizado su jornada laboral. La ley que regula este derecho a la desconexión laboral en Colombia es la Ley 2191, que fue emitida por el Congreso de la República el 6 de enero del 2022. ¿Cuál es el objetivo de esta ley? Crear, regular y promover esa desconexión laboral de los trabajadores en las relaciones laborales dentro de las diferentes modalidades de contratación vigentes. Y esto con la finalidad, como les decía, de garantizar ese goce efectivo del tiempo libre, de las vacaciones, de los periodos de descanso, de las licencias. Todo esto, ¿para qué? Para llevar a que se logre un balance, una buena conciliación entre esa vida laboral, esa vida personal y esa vida familiar. Veámonos entonces, si nos vamos un poco más al detalle, en relación a los deberes del empleador y del trabajador con respecto a esa desconexión laboral, ¿qué podemos decir? Bueno, el empleador, como les mencionaba, debe abstenerse de contactar al trabajador fuera de sus horarios de trabajo. Debe procurar que las reuniones, jornadas de capacitación, los comités se puedan llevar a cabo dentro de ese horario laboral, dentro de esa jornada laboral, respetando así ese tiempo para la intimidad personal y familiar del trabajador. Y debe procurar también que se pueda promover políticas de desconexión laboral dentro de la entidad, dentro de la institución.
El trabajador, por su parte, debe ser consciente de la importancia de realizar una desconexión laboral oportuna para proteger su salud física, su salud mental y su salud emocional. Dentro de sus responsabilidades también están gestionar adecuadamente su tiempo, poder organizar bien su trabajo, hacer una buena planeación durante el día, durante la semana, durante el mes, con tal de tener un buen rendimiento laboral, poder gestionar, como les decía, bien su tiempo. Y dentro de esto también está la responsabilidad de hacer un uso racional, un uso consciente, un uso adecuado de esas herramientas tecnológicas que están en este momento para nuestros servicios en el trabajo. Bueno, cabe resaltar aquí que en algunos momentos necesitamos nosotros dedicarles un poco de tiempo más, un poco más de energía, de tiempo a nuestro trabajo, cuando de pronto hay que resolver situaciones urgentes, hay que llevar a cabo tareas prioritarias, pero el problema surge cuando esto se vuelve de manera frecuente, cuando esto es algo que se vuelve habitual y ya empieza a interferir con la rutina diaria del trabajador, ya empieza a interferir con sus planes familiares, con sus planes de la vida personal y ya empieza pues a generar un deterioro en su salud porque va a generar agotamiento en la medida que cada vez se tiene que conectar hasta más tarde, permanecer en jornadas laborales extensas, pues va a ir en detrimento de su salud. Entonces ahí es donde tenemos que discernir qué tanto es conveniente que se puedan hacer este tipo de prolongaciones de la jornada y medir, ¿no? Medir cuál es el riesgo para los trabajadores. Ahora, bueno, veamos cuáles son los tipos de desconexión que nosotros requerimos realizar en nuestra cotidianidad. Por un lado está la desconexión laboral, que les acabo de mencionar, ese derecho que tienen los trabajadores a no ser contactados por cualquier medio o herramienta, sea tecnológica o no, para cuestiones relacionadas con su actividad laboral, esto por fuera de su horario. Pero también tenemos la desconexión digital, que es la acción de desconectarse de los dispositivos electrónicos, de medios informáticos, de telecomunicaciones, dentro de los cuales puede entrar internet, telefonía, televisión. En el ambiente laboral, esta desconexión digital se refiere entonces a no contestar ningún tipo de comunicación, ya sean llamadas, mensajes, emails, fuera del horario laboral. Restringir ese contacto fuera de la jornada laboral. Bueno, la otra situación es que al hacer un análisis de las circunstancias que en algunas ocasiones no le permiten a los trabajadores desconectarse, hacer una desconexión adecuada de sus funciones, de su trabajo, podemos encontrar que no siempre depende de la dinámica de trabajo que se dé dentro de la institución, dentro de la entidad, dentro de la empresa, o no necesariamente tiene que ver con esos hábitos simples que la persona haya desarrollado en su forma de trabajar, que tenga de pronto una dificultad en la gestión del tiempo, sino que puede deberse a situaciones un poco más complejas como lo puede ser una adicción al trabajo. Para comprender un poco este concepto de adicción al trabajo, vayámonos a qué nos dice la Organización Mundial de la Salud sobre las adicciones. La OMS define una adicción como una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, hacia una actividad o relación, y que se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas en los que se involucran factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. Hay algunos comportamientos que pueden ser indicadores, que nos pueden servir de indicadores de que una persona pueda estar desarrollando una adicción al trabajo o que ya la tenga. Entre ellos, cuando la persona por lo regular trabaja hasta altas horas de la noche, incluso hasta horas de la madrugada, descansando muy pocas horas diarias, pero por su propia iniciativa, nadie lo obliga. Este tipo de personas que tienen una adicción al trabajo son personas que usualmente llevan trabajo de la oficina a la casa. De hecho, las personas que los rodean, la familia, los perciben como, bueno, nunca para, nunca deja de trabajar. Estas personas no reservan espacios para su alimentación, para sus hábitos de autocuidado, para la actividad física, porque le dan prioridad especialmente a su trabajo. Entonces, de pronto almuerzan en el carro mientras se trasladan de un lugar a otro, enfrente de su computador, pero no le dan la prioridad a ese autocuidado. También se reconocen porque son personas que a pesar de que tienen mucho volumen de trabajo, a pesar de que tienen gran cantidad de trabajo,
y que tienen la opción de no recibir ciertas tareas, no rechazan los nuevos proyectos, siguen llenándose y llenándose de trabajo. Son personas que también trabajan de manera compulsiva, que viven todo el tiempo para trabajar, porque su principal fuente de satisfacción es el trabajo, que todo el tiempo tienen que estar realizando actividades relacionadas con su actividad laboral, que les genera estrés, ansiedad, se pueden hasta deprimir en su tiempo libre, no saben qué hacer con su tiempo libre. Por ejemplo, en sus vacaciones, en sus periodos de descanso, se la pasan revisando correos, redactando informes y realizando todas las cosas, planeando cosas para el trabajo, pensando en el trabajo. El tema principal de conversación de un adicto al trabajo, pues va a ser todo lo que tiene que ver con la oficina. Pero ¿qué es lo que sucede aquí? En una cultura donde el trabajo duro es tan apreciado, es difícil detectar estos casos de adicción al trabajo, sobre todo porque se les tiende a percibir como el precio del éxito, se tiende a percibir como ese precio del éxito. Entonces, además de eso, los adictos al trabajo presumen, ostentan su adicción con mucho orgullo, pero lo que vemos que finalmente a la larga se van a venir presentando unos efectos negativos no solo en la salud, sino también en el mismo trabajo, en el mismo rendimiento laboral del trabajador, en el rendimiento laboral, en la salud, en el bienestar en general. ¿Qué puede pasar cuando tenemos una adicción al trabajo? ¿Qué nos puede generar? Esto nos puede generar cansancio, cansancio extremo, estrés, nos puede llevar a presentar problemas cardiovasculares, nutricionales, musculoesqueléticos. Al ver pues que nosotros pasamos tantas horas, al estar tantas horas sentados, se empiezan a presentar unos comportamientos de vida sedentarios que van a generar un deterioro en todo nuestro sistema, en todo nuestros ritmos biológicos, en nuestra salud en general. Y finalmente también pues aparece el deterioro de la capacidad laboral debido a la exposición prolongada de la persona a estas situaciones de estrés, lo cual también va a generar un deterioro en las relaciones familiares y en las relaciones laborales, ya que se empieza, al estar tan expuesto a situaciones de estrés de manera prolongada, puede que la persona también empiece a generar comportamientos hostiles, distantes con sus compañeros de trabajo. Bueno, ahora veamos. Por otro lado, también nosotros tenemos aquí lo que es la adicción a la tecnología, que se refiere a ese uso excesivo, desmedido de las tecnologías de la información y la comunicación, y que esto nos puede generar una adicción. Los principales tipos de adicción a la tecnología, dentro de los principales tipos de adicción encontramos la adicción a las redes sociales, al internet, a los videojuegos y también a la nomofobia, que es esa ansiedad, esa angustia, esa dependencia de tener el teléfono móvil, el celular en la mano, esa angustia que genera cuando está descargado, cuando se queda en la casa, la angustia que genera cuando no tenemos cobertura de red y no podemos revisar, también conocido como la nomofobia. Las consecuencias de la adicción, de las adicciones a la tecnología pueden ir desde problemas de salud como la obesidad hasta problemas psicológicos como la depresión. Pero la principal repercusión de la adicción a la tecnología en realidad es el aislamiento social que puede producir y el dejar a la persona también como anclada, ensimismada en una realidad ficticia, en una realidad que no es real y que le puede empezar a generar sentimientos de tristeza, de soledad, baja autoestima y llevarlo poco a poco a una depresión. Ahora, cuando esa exposición indiscriminada, excesiva a la tecnología se da en el ambiente laboral, la persona también puede sufrir lo que conocemos como tecnoestrés, que es ese estrés que genera trabajar en cualquier momento y en cualquier lugar. Cuando nosotros tenemos esa presión, esa tensión de tener que trabajar desde cualquier momento, en cualquier momento y desde cualquier lugar, eso empieza a generar una desmotivación, un agotamiento mental, falta de energía. Obviamente el rendimiento laboral se va a ver afectado, se pueden empezar a presentar dificultades en los patrones, alteraciones en los patrones de sueño, cambios en los estados de ánimo de los trabajadores. Y esto pues va a conllevar a que aumenten las incapacidades médicas, la rotación de personal y los riesgos en el trabajo, tal como nos lo dice la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Es por este motivo que la conectividad no debe ser sinónimo de disponibilidad permanente.
porque esto nos lleva a la supresión de ese límite entre esa vida privada y esa vida laboral, entre esa vida privada y esa vida laboral, y eso es lo que no podemos permitir, que se suprima ese límite. Bueno, ¿cómo afecta la salud y el bienestar esa falta de la desconexión laboral? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando no se hace una desconexión laboral oportuna, cuando uno no se logra desconectar de esas funciones, de esas obligaciones, y el trabajador se excede habitualmente en las horas que le dedica a su trabajo, pues se va a ver afectada su salud mental, su salud física, su salud emocional y en general todo su bienestar. Se puede empezar el trabajador a presentar cuadros de agotamiento mental y cognitivo. ¿Y esto a qué se refiere? A un estado de fatiga donde se ven afectados todos nuestros procesos cognitivos superiores como la memoria, la atención, la concentración, juicio, raciocinio, la capacidad de análisis para la toma de decisiones. ¿Cómo podemos reconocer que estamos pasando por un cuadro de agotamiento mental? Bueno, en ocasiones se manifiesta con dolores de cabeza, dolores musculares. La persona también puede sentir que por más que lea, relea un documento, no entiende, no comprende, tiene que hacer un sobreesfuerzo para poder completar tareas que normalmente que hace en su cotidianidad. Le cuesta más resolver los problemas del día a día, tomar decisiones. Entonces, esta es una señal de que podemos estar viviendo un cuadro de agotamiento mental. Otra consecuencia que se deriva de la falta de la desconexión laboral son las alteraciones en los patrones de sueño, son los trastornos del sueño. Dentro de esos encontramos principalmente el insomnio, que puede ser de dos tipos, puede ser de conciliación o de mantenimiento. El insomnio de conciliación se presenta cuando a la persona se le dificulta quedarse dormido por la noche. Y el insomnio de mantenimiento puede que la persona se quede dormida, pero va a tener interrupciones en el ciclo del sueño, interrupciones permanentes. ¿Y qué es lo que sucede con esto? Que no se cumple la función reparadora del sueño. La idea es que mientras nosotros dormimos durante la noche, se restablecen ciertas funciones físicas y psicológicas que nuestro organismo necesita para tenernos activos al día siguiente, para poder estar activos, poder trabajar, poder ser funcionales y poder vivir un día con plenitud, con bienestar. Bueno, cuando no se logra esta desconexión laboral, también se van a presentar una serie de cambios en nuestro estado de ánimo. Probablemente vamos a estar más irritables, de mal genio, va a bajar ese nivel de motivación, de interés en nuestro trabajo. Eso puede que nos disminuya también esa energía, tanto en el campo laboral como en nuestra vida diaria, como en nuestra vida personal. Y estos cambios en el estado de ánimo, sumados a esta falta de energía y a este estrés al que estamos expuestos, pues obviamente va a afectar nuestro rendimiento laboral, nuestra capacidad laboral. Bueno, ¿qué factores de riesgo psicosocial puede generar la no desconexión laboral? Por un lado, que se prolongue la jornada laboral, es decir, que la persona inicie a trabajar antes de que comience su jornada para poder estar al día, para poder asumir como todos los pendientes, o que prolongue esa jornada, que extienda esa jornada, entonces termina trabajando hasta altas horas de la noche o incluso los fines de semana, días festivos, entonces se prolonga la jornada laboral. Otro factor de riesgo es que se empieza a ver una dificultad entre esa conciliación entre la vida laboral y la vida familiar, ya que la persona centra toda su atención, toda su energía y todo su tiempo en el trabajo y se desatienden esas necesidades familiares y esos intereses personales. Eso también puede generar una dificultad en la gestión de tiempo, en la administración de tiempo, que usualmente va acompañada con esa falta de capacidad para priorizar, para establecer prioridades en el trabajo, para poder planear, para poder organizar. Cuando no se da una desconexión laboral oportuna, también se van a generar déficit de comunicación en todos los niveles. Se empieza a afectar la comunicación familiar, la comunicación de pareja, obviamente porque no se está dedicando tiempo a estos seres queridos por el exceso de tiempo que se está dedicando al trabajo. Pero también se empieza a deteriorar la comunicación con los compañeros. Debido a ese estrés, debido a esa falta de motivación, a esa frustración que puede generar en algún momento el tener que aplazar los compromisos personales, los planes familiares, la motivación
es algo que también baja muchísimo porque al sentir que cada vez alejan más esas posibilidades de descanso, de disfrutar de esos ratos de ocio, de esa interacción con amigos, de esa interacción social, pues baja la motivación. Y otro de los factores de riesgo psicosocial que se pueden generar por esa falta de conexión laboral es la fatiga tecnológica, que se manifiesta en ese cansancio mental, en ese agotamiento cognitivo por ese uso continuo de esas nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y que también se da como producto de esa exposición al consumo y manejo excesivo de la información. Entonces se puede vivenciar una fatiga tecnológica. Bueno, pero ¿por qué no logramos la desconexión laboral positiva? Esto sería también un interrogante que surge. ¿Cuáles serían esos aspectos que influyen en que nosotros no podamos desconectarnos oportunamente de nuestro trabajo? Por un lado, el tener altos niveles de responsabilidad. Cuando tenemos cargos de alta responsabilidad, tenemos equipos numerosos a cargo, cuando por nuestro trabajo, por nuestro rol, tenemos que resolver situaciones urgentes, importantes, pues va a ser un poco más difícil hacer una desconexión oportuna. La falta de confianza para delegar. A muchos jefes, líderes les ocurre esto, que a veces no confían lo suficiente en su equipo, temen perder el control sobre el trabajo, sobre las tareas al delegar y prefieren entonces evitarlo. Entonces, esto lo que hace es que genera que se acumule el trabajo, que se represe el trabajo y que no fluya, y esto también es algo que no permite que haya una buena desconexión. Los altos niveles de estrés, a veces el estrés al que nos vemos sometidos por los cambios dentro de la organización, cuando de pronto se genera un traslado de área, una asignación de nuevas funciones, llega una nueva administración, nuevas tareas, el uso incluso de las tecnologías, cuando no se tiene mucho conocimiento, dominio sobre las herramientas tecnológicas, todos estos niveles, todos estos factores, todos estos estresores no permiten que nosotros tengamos una desconexión oportuna. El tener sobrecarga laboral, el hecho de que las demandas de la organización, las tareas que tengamos superen esa capacidad que tenemos para cumplir, para dar respuesta, va a ser otro de los factores que no nos permiten desconectarnos oportunamente de nuestro trabajo, ya que para ese trabajador que tiene sobrecarga, su principal necesidad es poder cumplir, poder sacar todas esas tareas adelante, incluso a veces entregar trabajo en el que sienten que no lo hacen con la mayor calidad, lo cual también afecta la autoestima porque baja ese sentido de la autoeficacia. Bueno, el temor a perder el empleo, sobre todo para las personas que son los proveedores económicos principales en su hogar, esto pues genera una preocupación a veces excesiva que no permite que haya una desconexión oportuna. Y también tenemos la dificultad para la gestión de tiempo. Una persona que no tiene una buena gestión de tiempo, que no es capaz de priorizar, separar lo urgente de lo importante, pues una persona que se le va a dificultar mucho más esa desconexión laboral. Cuando hablamos de gestión de tiempo, necesariamente tenemos que remitirnos a unas actividades, a unas acciones, a unas actividades que nosotros hemos llamado ladrones de tiempo y que operan como distractores, que interfieren en nuestra concentración, en nuestra rutina diaria, ¿sí? Todos tenemos ladrones de tiempo. A veces somos conscientes de ellos, otras veces no. Pero pues lo importante es poder identificarlos y poder empezar a generar cambios que nos permitan mejorar en cuanto a esa administración del tiempo. En esta diapositiva yo les comparto unos ladrones de tiempo, pues la idea es para que ustedes cada uno puedan tratar de reconocer con cuál se sienten identificados y, como les decía, tratar de empezar a tomar decisiones para generar cambios que favorezcan esa gestión del tiempo y nuestra productividad en el trabajo. Tenemos, por ejemplo, el multitasking, que es la multitarea, la tendencia a hacer varias tareas al mismo tiempo. Pues lo que se ha comprobado últimamente es que no es muy positivo, dado que se puede generar una interferencia en la atención y se aumenta esa probabilidad de que se cometan errores. Entonces, hacer varias tareas al mismo tiempo puede que no sea la mejor opción. Las reuniones. Sabemos que algunas son muy productivas, pero en otras nos damos cuenta que en realidad nuestra participación no es absolutamente indispensable, pero que sí nos quita mucho tiempo, nos resta mucho tiempo para hacer nuestras tareas y cumplir nuestros objetivos diarios.
El smartphone, la televisión, el no saber decir que no, las interrupciones, por ejemplo, lo que nos pasa cuando estamos concentrados tratando de cumplir con un informe, con una tarea, y nos llegan mensajes y nos llegan notificaciones, y esa tendencia que tenemos a querer verificar qué llegó, cuál es la información que tengo y querer dar esa respuesta con inmediatez, esas interrupciones también actúan como un ladrón de tiempo que no permite que fluya nuestro trabajo con la agilidad que debería ser. Tenemos la dependencia desconocida, que ocurre cuando a veces tenemos personas en nuestro trabajo, en la organización, que dependen mucho de nosotros, que nos preguntan para todo y que nosotros terminamos dándole respuesta en todo, resolviéndole las situaciones. Tocaría analizar si cada uno de ustedes si reconocen este tipo de situaciones en su día a día. Esa dependencia desconocida, esa dependencia que crea ese compañero de trabajo hacia nosotros, también nos va a restar mucho tiempo. La toma de decisiones. Si soy una persona que me cuesta tomar decisiones, que me genera preocupación, que cuando yo tomo una decisión quedo como con una preocupación de una manera prolongada, esto va a interferir en que yo pueda retomar esa concentración en la tarea que estoy realizando. El no utilizar técnicas para gestionar el tiempo. El postergar también aquellas actividades, aquellas tareas que no me atraen mucho, que no me generan mucho interés o que me generan o que me requieren de mayor esfuerzo, de mayor comprensión, de mayor atención, que de pronto no sé muy bien cómo desarrollar la idea, cómo desarrollar esa tarea, entonces empiezo a postergarla. Eso también me roba el tiempo, interfiere en el cumplimiento de los objetivos. Las urgencias, si por mi cargo, si por mi trabajo tengo que estar resolviendo permanentemente situaciones urgentes, prioritarias, pues son situaciones que también nos resta concentración de nuestro trabajo diario. El perfeccionismo, el aburrimiento y la preocupación excesiva. Ese perfeccionismo de que tengo que estar revisando si quedó bien estructurado el informe, si quedó bien el trabajo del compañero, eso también actúa como un ladrón de tiempo. Entonces la invitación sí es esa, a mirar cuáles son nuestros ladrones de tiempo en nuestro día a día, cuáles son las pautas que debemos modificar, en qué debemos mejorar para que podamos tener un mayor rendimiento laboral. Bueno, veamos ahora cuáles son esas ventajas de la desconexión laboral. Sabemos que el poder hacer una desconexión oportuna en nuestro trabajo representa beneficios tanto para la organización como para nosotros como trabajadores. Cuando podemos realizar las tareas de una forma organizada, planeada, tranquila, pues va a mejorar el ambiente laboral. También la comunicación con el equipo va a ser fundamental. Un trabajador que logra realizar pausas activas, tomar sus tiempos normales de descanso, pues un trabajador que va a tener mayor rendimiento, que va a aumentar esa capacidad creativa, que va a tener mayor compromiso y sentido de pertenencia con la institución y que podrá entregar trabajos con mayor calidad. Con una desconexión laboral oportuna, también vemos que, como lo mencionábamos hace un rato, que disminuye esa fatiga tecnológica. De esta manera también van a disminuir los niveles de estrés, de tensión emocional, de ansiedad. Y pues al respetar ese horario laboral, al tener tiempo para dedicarle a la familia, a los intereses personales, va obviamente a mejorar la motivación y el bienestar en todas sus dimensiones y por tanto la calidad de vida. Bueno, ¿qué recomendaciones? ¿Cuáles serían entonces esas recomendaciones que nosotros podríamos dar para lograr una desconexión laboral positiva? Lo primero es entender que es necesario darle prioridad a ciertas tareas, que no siempre podemos estar disponibles, que teniendo siempre, no siempre podemos estar disponibles, pero siempre teniendo ese compromiso con la entidad, pero también con nuestra salud y con nuestro bienestar. Para los líderes, tener en cuenta que cuando se delegan tareas, se evita esa acumulación de trabajo, se evita la saturación de trabajo, se da la opción de que los integrantes de un equipo también puedan asumir nuevos retos, nuevas oportunidades, se fortalezcan en sus habilidades y esto también va a representar beneficio para todos dentro de una organización. Desde la empresa es importante tener en cuenta que se deben asignar tareas medibles, objetivos razonables que se puedan cumplir dentro del horario de trabajo.
Nosotros como trabajadores, tener en cuenta algo, compartir espacios con la familia, con los seres queridos, pero tratando de estar presentes física, mental y emocionalmente, porque a veces estamos con la familia, en una salida a cine con los hijos, con la pareja, pero estamos pensando en ese informe que quedó pendiente, en ese trabajo que tenemos pendiente, en la audiencia, en alguna situación relacionada con nuestra actividad laboral. ¿Y qué pasa? Entonces no le estamos dedicando tiempo de calidad a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, y no estamos realizando en realidad una desconexión psicológica adecuada. Entonces, tratar de estar presente en esos momentos, alejando esos pensamientos que me sitúan en el trabajo. Recordar también que es importante mantener buenos hábitos de sueño, ya que el sueño, como les mencionaba hace un rato, tiene una función reparadora en nuestro organismo, que si no se cumple, a partir de allí se van a presentar una serie de problemas en nuestra salud física, en nuestra salud mental y en nuestra salud en general. Y también, asimismo, entender que en parte, si nosotros queremos desconectarnos de nuestro trabajo para dar paso a esos espacios de descanso que realmente necesitamos, requerimos hacer una desconexión también de la tecnología. Es importante también desconectarnos de la tecnología. Y una forma puede ser buscando actividades alternativas de entretenimiento que no necesariamente incluyan dispositivos electrónicos. Bueno, esto ya es una actividad que es como un ejercicio para cuando ustedes tengan tiempito para hacerlo en casa. Aparentemente es una actividad muy básica, es un ejercicio muy básico, pero que contribuye mucho a esa desconexión laboral. Y es crear una rutina, la propia rutina de desconexión laboral. Una opción, entonces, para incorporar en nuestro día a día ese hábito de desconectarnos oportunamente de nuestro trabajo es crear una rutina de desconexión en la semana. Acá tenemos unos ejemplos de unas actividades de entretenimiento, pero pues esto depende también de los gustos e intereses de cada persona. La idea es programar actividades que nos puedan generar, que nos animen, que nos generen, nos llenen de satisfacción y que nos ayuden a relajar y a desconectarnos. Actividades, por ejemplo, tan sencillas como sacar a la mascota, bueno, de pronto algunas que implican un poco más de disciplina, como ir al gimnasio, ir al cine, leer un buen libro, disfrutar de un masaje relajante, de un café con un amigo, ir a un concierto. Todas estas son actividades que nos permiten generar una desconexión psicológica, una desconexión laboral y que nos permiten descansar, que van a contribuir muchísimo en nuestro bienestar y en nuestra salud mental. Bueno, y ya para finalizar, me gustaría compartirles esta frase que nos dice: desconectarnos de la tecnología para reconectarnos con nosotros mismos es esencial para la sabiduría. Yo le agregaría que no solamente desconectarnos de la tecnología, sino también de nuestro trabajo, de las obligaciones, de los afanes de nuestro día a día. Sabemos que llevamos un estilo de vida que va muchas veces en contravía con nuestros ritmos biológicos, de nuestra salud. Estamos a veces tan obsesionados con la productividad, con ese afán de éxito, que nos olvidamos de hacer cosas que realmente nos ayudan a descansar, que nos permiten descansar, que nos permiten disfrutar de esos espacios que nos llenan, que son esenciales para nuestro bienestar. El tema que hemos compartido el día de hoy nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de que el empleador y el trabajador estén alineados en el objetivo de procurar ese balance entre la vida personal y la vida laboral. Tal como lo pudimos ver el día de hoy en el desarrollo de la temática, el garantizar ese derecho a la desconexión laboral es responsabilidad de todos, es responsabilidad tanto del trabajador como de la empresa. Y así como el empleador tiene esa responsabilidad de planificar adecuadamente ese volumen de trabajo de una manera racional y el compromiso de respetar los horarios de sus equipos, el trabajador también debe buscar estrategias para lograr esa desconexión, desde acciones tan sencillas como silenciar notificaciones hasta acciones que le permitan, por ejemplo, rechazar contactos laborales cuando termina el horario laboral, y hasta acciones que le permitan recargarse en el día a día, que les permitan recargarse física, mental y emocionalmente, para de esta manera proteger la salud y el bienestar. Bueno, en este momento yo le voy a devolver la palabra al doctor David para hacer las preguntas que tenemos en el chat. Doctora Lidia, muchas gracias. Es muy completa su conferencia. Es inevitable sentirse identificado con fenómenos que su merced
explica, escribe, entonces sin duda es un tema que nos impacta a todos, a todas, simplemente por el hecho de ser trabajadores y trabajadoras. Entonces le agradezco mucho su conferencia. En efecto, aquí hay varias preguntas que me interesa transmitirle. La primera tiene que ver, la leo literalmente, es ¿cómo afecta la falta de desconexión laboral a la salud mental? Bueno, David, cuando una persona no logra tener una desconexión laboral oportuna, puede comenzar a presentar síntomas como fatiga, irritabilidad, tensión emocional, estrés, y esto pues a la larga puede puede llevar a la persona a que desarrolle trastornos como un trastorno depresivo, como un trastorno de ansiedad, que lo va a venir afectando en todos sus ámbitos de vida, en todas sus relaciones laborales, sus relaciones familiares, sus relaciones afectivas. Entonces, sí, de una manera integral podría estar afectando el no tener una desconexión laboral, la salud mental. Sí, señor. Listo, doctora. Muchas gracias. La siguiente es, ¿cómo puedo identificar síntomas asociados al tecnoestrés? Bueno, hay algunos síntomas que son como claves que nos ayudan, que son muy particulares y que nos pueden ayudar a identificar que estamos sufriendo del tecnoestrés. Por ejemplo, cuando siento ansiedad, si no estoy conectado a través de la tablet, del celular, de algún dispositivo electrónico, cuando me entra la angustia porque no tengo cobertura, no tengo cómo conectarme, no tengo acceso al Wi-Fi. Cuando veo que ya no disfruto tanto de otras actividades que anteriormente lo hacía, que anteriormente aprovechaba, de pronto de interactuar con los amigos, con la familia, por estar todo el tiempo conectado a las herramientas tecnológicas. Cuando también siento agotamiento mental por esa sobrecarga de la información que podemos encontrar en Internet, en la red. Y también se pueden manifestar a través de alteraciones en patrones de sueño, nerviosismo, síntomas de ansiedad. Todos estos son síntomas que pueden estar señalándonos que estamos sufriendo de un cuadro de tecnoestrés. Muchas gracias. Una última pregunta, creo. ¿Por qué es importante hacer una desconexión laboral por parte de los trabajadores? Bueno, el tener una desconexión laboral positiva es una buena manera de proteger nuestra salud mental, de proteger nuestra salud emocional y nuestra salud física. El desconectarnos también es una forma de cuidar a nuestros seres queridos, de poder establecer vínculos, fortalecer vínculos con esos vínculos afectivos con esas personas que nos rodean. Y asimismo nos permite realizar nuestra labor con mayor satisfacción, con más compromiso, con mayor calidad y seguir disfrutando de nuestra profesión en cada momento de la vida. Doctora Lilian, muchas gracias por su generosidad, por su explicación, por su precisión, por su profundidad en la explicación. Asimismo, gracias a todas las personas pues, que se han conectado a esta conferencia virtual relacionada con los impactos que genera en la salud física y mental del trabajador y las trabajadoras estos escenarios de virtualización del trabajo y de falta de desconexión laboral, así como las ventajas y recomendaciones para lograr un balance entre la vida personal y la vida laboral. Igualmente, pues, por supuesto, un afectuoso saludo a los servidores y servidores judiciales que se han conectado a esta conferencia virtual. Un feliz resto de tarde y que por favor nos desconectemos y descansemos. Muchas gracias. Muchas gracias.